Y a continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A él pues adorad, Señor de salvación, gloria eterno tributad de todo corazón. Gloria eterno tributad de todo corazón.
Si usted desea contactarse con nosotros, le invitamos para que al final de este programa tome nota de nuestras direcciones. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema ¿cómo se obtiene la vida eterna? Estimados oyentes, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tal fue la pregunta que dirigió un abogado al Señor Jesús. Y no dudamos que muchos de nuestros oyentes tendrán vivo interés en la respuesta divina. Pues, ¿a quién no le interesará saber cómo obtener la vida eterna? La respuesta fue dada por el Señor en forma de una parábola, la que comúnmente se llama la parábola del buen samaritano. Consideremos cuidadosamente entonces los detalles de la misma, tal como la hemos leído en el Evangelio según Lucas. Comienza así. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese camino descendente de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, a Jericó, la ciudad maldita en la llanura más abajo, sugiere la ruta que todos hemos tomado. Dando espaldas a Dios, rebelándonos en contra de su voluntad, hemos ido barranca abajo con el mundo. Las apariencias de piedad, la asistencia a ceremonias religiosas, los rezos, etc., no engañan a Dios. Él mira el corazón y en palabras del profeta Isaías declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así, alejados del gobierno de Dios, todos hemos caído en manos de ladrones. El pecado, por así decirlo, nos ha asaltado, despojándonos de toda virtud, pervirtiendo el corazón y arruinando el carácter. Pero es más, nos ha dejado medio muertos, pues la sentencia divina es esta: la paga del pecado es muerte. Ya en esta vida el hombre inconverso se halla en un estado de muerte espiritual, pero cuando pase a la eternidad será la muerte total, la eterna separación de Dios y de todo bien. Cuán urgente es entonces su necesidad de la salvación. Recordemos que el Señor dirigió esta parábola en primer lugar a un intérprete de la ley, a un hombre que esperaba obtener la vida eterna cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios. ¿No es evidente entonces que el Señor estaba mostrándole a él y a nosotros también que de esa manera es imposible obtener la vida eterna? Si aquel desdichado viajante de la parábola quedó arruinado y sin fuerzas como resultado del asalto de ladrones, así también hemos quedado todos nosotros como resultado del asalto del pecado. Estamos moralmente arruinados. El pecado nos ha robado de todo, de toda virtud, de toda justicia, de toda pureza, de todo amor para con Dios y para con nuestros semejantes. Y así hemos quedado sin fuerzas ni medios propios, sin siquiera la voluntad de cumplir con los mandamientos santos de la ley divina y de obtener por ese camino la vida eterna. Prosigue Jesús con la parábola diciendo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Nada hicieron por el desdichado hombre aquellos representantes de la religión. Así describe Jesús la vanidad de confiar en los mandamientos o en los ritos de la ley para recibir la salvación.
La ley de Moisés prometía bendición para el justo, para el que hacía lo que ella mandaba, pero ningún poder tenía para levantar al caído, al pecador. Y si los sacerdotes y ministros ordenados por Dios y enseñando la ley dada por Dios eran impotentes para absolver al hombre de su culpa y levantarle de su ruina, ¿cuánto menos podrán hacerlo los que han sido ordenados por los hombres y enseñan doctrinas de hombres que ninguna base tienen en la palabra de Dios? Sí, el sacerdote y el levita ningún socorro dieron al caído. Pero cuando toda esperanza de salvación había fenecido, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí comienza el Evangelio, las buenas noticias de salvación para el pecador perdido. Dejando su trono eterno, el Hijo de Dios vino cerca de nosotros, tomando una naturaleza humana sin pecado, y viendo nuestra triste condición, su corazón compasivo fue movido a misericordia. Los hombres le trataron como a un samaritano, es decir, le despreciaron y desecharon, pero en nada pudo disminuir la intensidad de su amor insondable por nosotros, sus prójimos. Mas no se contentó con simpatizar con nuestra miseria. Su amor se expresó más bien en hechos. La parábola dice que el samaritano desmontó e inclinándose sobre el hombre medio muerto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Estos eran los remedios sencillos de aquellos tiempos: el vino para limpiar y desinfectar las llagas, el aceite para suavizarlas y sanarlas. Pero ¿qué remedio podrá limpiar de culpabilidad nuestra conciencia y sanar las heridas profundas que el pecado ha dejado en nuestro carácter? Lo hallaremos tan solo en Cristo. Su amor por nosotros le llevó a derramar su sangre preciosa, simbolizada por el vino, en sacrificio de expiación por el pecado, a sufrir en lugar nuestro la pena de la ley quebrantada. Y en el momento que el pecador arrepentido confía en el Salvador, creyendo que Él ha hecho ya la obra de salvación en la cruz, es limpiado y sanado de su pecado y recibe la vida eterna como un don gratuito de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, simbolizado por el aceite. Y puede unirse al profeta Isaías y a todos los demás salvados y decir: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero una vez convertidos a Cristo, ¿acaso nos deja Él para que perseveremos en nuestras propias fuerzas, como algunos parecen creer? ¿Cuán pronto caeríamos nuevamente bajo el dominio del pecado si así lo hiciera? Fijémonos nuevamente en la parábola. Dice que el samaritano, poniendo al recién sanado en su cabalgadura, lo llevó al mesón o posada y cuidó de él. Ni un paso tuvo que dar el hombre sobre sus propias piernas, ni por un momento lo dejó solo el samaritano. Del mismo modo Cristo, que resucitó de entre los muertos para ser un Salvador viviente, salva al pecador y luego lo sostiene y protege con su poder cada momento de su vida nueva. Ni por un instante depende la salvación del creyente de su propia fidelidad o constancia. El Señor Jesucristo es el único responsable, el que ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. La parábola concluye contándonos
que el samaritano, antes de partir de la posada donde había dejado a su protegido, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De esto desprendemos 3 verdades hermosas acerca de la provisión perfecta que el Salvador ha hecho para sus redimidos. En primer lugar, el mesonero de la historia es una figura sugestiva del Espíritu Santo, aquel consolador a cuyo solícito y eficaz cuidado el Señor ha dejado a los creyentes durante el tiempo de su ausencia. Antes de ascender al cielo, Él dijo a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En segundo lugar, nos referiremos al pago anticipado de los gastos hecho por el samaritano. ¿Quién responde por las faltas que el creyente pudiera llegar a cometer después de su conversión? El sacrificio de Cristo, realizado una sola vez en la cruz, siendo de valor infinito y eterno, cancela todas las deudas de los escogidos de Dios. Por eso escribe el apóstol Juan en su primera epístola a los que ya eran poseedores de la vida eterna: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En vista del depósito hecho por el Salvador en la cruz, el creyente sabe que Dios perdonará todo pecado que Él le confiese, entre tanto que la nueva vida en Cristo y el amor y la gratitud que siente por su Salvador impedirán que persista en el pecado o abuse de tal gracia. En tercer lugar, esa promesa del samaritano de volver en busca del hombre a quien había socorrido tiene su aplicación a la segunda venida del Señor Jesucristo a buscar a los suyos. Oigamos sus propias palabras a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En conclusión, preguntamos: ¿qué hizo para salvarse el hombre que cayó en manos de los ladrones? Nada, absolutamente nada. Todo lo hizo por él el buen samaritano. El intérprete de la ley había preguntado: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la respuesta del Señor fue, en efecto, no haciendo nada, sino confiando en aquel que todo lo hizo ya por ti. El Evangelio no manda al hombre a hacer, sino creer. No le dice ama a Dios y a tu prójimo, sino Dios te ama a ti y ha dado a su Hijo en precio por tu rescate. Como declara este texto del Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y tú, amigo oyente, has creído? ¿Tienes ya la vida eterna? ¿O estás aún procurando obtenerla mediante tus obras? Deja de hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.